Entonces, para los que les sean posibles abrir sus Biblias en este momento, para los que les sea posible, valga la redundancia, vamos a abrirlo en el libro de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a leer del versículo 21 al 23. En esta noche, gloria al nombre de Jesús. Ya habiéndolo encontrado, ¿me pueden confirmar con un amén? El mensaje va a ser dirigido con estos 3 versículos en el nombre de Jesús. Mateo, ¿qué, hermano? Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21, tiene un subtítulo llamado Nunca os conocí. Nunca os conocí. Si lo tienen en la Biblia física, dependiendo de su aplicación de la Biblia, también les va a aparecer ese título. Amén, amén. Amén. Dice así la poderosa palabra de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores del mal. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, en la Biblia, ya para darle un poco de contexto sobre estos versículos bíblicos, en la Biblia encontramos que el discurso más largo, o quizás de los más importantes que Jesús dejó escrito en su palabra, es el versículo que podemos encontrar en el monte, ahí se me fue el nombre, en el monte de Sión, se me fue la palabra, no, me disculpan, no la anoté acá. Ese mensaje fue escrito en el capítulo número 5 de Marcos al 7. En el capítulo número 7 solamente hemos leído el versículo número 21, en el cual nosotros, en esta noche, me gustaría titular ese mensaje, El peligro de servir a Dios sin santidad. El peligro de servir a Dios sin santidad. Entonces, lo que decía hace un momento, el capítulo número 5 al 7 habla sobre el discurso más largo que Jesús hizo, escrito en la Biblia, sobre la doctrina y los principios de su reino. Si nosotros sumamos todo ese capítulo, esos 3, nos encontramos que Dios, hay mensajes de exhortación, hay mensajes del principio de su reino, hay mensajes de doctrina y sobre todo de hipocresía. Sí, en esos 3 capítulos podemos encontrar todo ese tipo de conceptos. En esta noche, como venía diciendo un momento, voy a hablar sobre el peligro de servirle a Dios sin santidad. Entonces, me gustaría dar un poco de contexto sobre la palabra peligro como tal y un ejemplo para que lo podamos entender en esta noche. El peligro es una acción o un objeto que no se puede evitar bajo ninguna circunstancia. Si nosotros salimos a la calle, los que manejan moto, tienen carro o inclusive en una buseta, nosotros estamos expuestos al peligro de algún accidente. Hagamos lo que hagamos, salgamos de nuestras casas, vamos a estar expuestos a ese peligro. Es algo que nosotros no podemos evitar. Y nosotros como hijos de Dios, al estar en el mundo, estar en este ambiente, también estamos expuestos a peligros. Y en este caso vamos a hacer un peligro juvenil, que es la santidad. Ese es quizás el peligro que más afrontan los jóvenes hoy en día, la falta de reverencia, la falta de amor, la falta de propósito, la falta de significado de lo que es ser hijo de Dios. Y ya aquí empezamos a entrar en materia, porque la palabra santidad, el concepto de santidad, para no alargarme y no empezar a dar la referencia bíblica porque me puedo alargar, sí que ahí lo pueden anotar si le es posible. Esta es una frase que fue dicha por el pastor Álvaro Torres ya hace unos años y me gustaría compartirla con todos ustedes. Él la simplificó de una manera súper sencilla. ¿Qué es la santidad?
La santidad es vivir apartado de Dios. Escuche bien esto, jóvenes. La santidad es vivir apartado de Dios para un propósito divino. Y miren cómo termina la frase. Y vivir con pureza espiritual. Lo diré nuevamente. La santidad es vivir apartado para Dios, para un propósito divino y vivir con pureza espiritual. No sé si aquí alguno puede prender su micrófono y me puede responder esta siguiente pregunta. ¿Es posible vivir con santidad viviendo con los deseos de la carne? ¿Sí o no? Un valiente que me pueda responder sí o no. Yo creo que no. Correcto. Es imposible vivir en santidad si nosotros vivimos con los deseos de la carne, los frutos de la carne. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué el pastor, en este caso el pastor Álvaro Torres, terminó esa frase con pureza espiritual? Porque es imposible agradar a Dios sin santidad. Jesús nos mandó a nosotros, jóvenes, dijo a sus apóstoles, sed santos porque yo soy santo. Y más de uno se puede hacer la pregunta, pero si Él es el Hijo de Dios, por supuesto que Él puede vivir con santidad. ¿Por qué nosotros también tenemos que llegar a ese nivel? Y la respuesta es clara. Y Él termina respondiéndose, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es clara la respuesta en la Biblia. No hay otra opción. Y aquí lo vamos a empezar a profundizar. Y me gustaría empezar diciendo, ser usado por Dios, escuche bien esto, ser usado por Dios no es sinónimo de santidad. Que yo esté predicando la palabra de Dios hoy, que esté hoy yo mañana predicando en mi congregación, evangelizando en universidades, incluso cantando, tocando el piano, tocando la batería, no significa que yo esté en santidad con el Señor. Y aquí lo vamos a profundizar el por qué estoy diciendo esto. Si tuviéramos que buscar un ejemplo de la Biblia, de un hombre que fue usado por el Señor, pero que no vivía en santidad, es la historia de Sansón. Y la historia de Sansón la encontramos en el libro de Jueces. Ahí podemos leer toda la historia de Sansón y yo sé que aquí más de uno la conoce. Estoy hablando con un grupo de jóvenes que la mayoría ya ha sido bautizada en el nombre de Jesús y ya más o menos comprenden esa historia. Lo curioso de Sansón es que uno lo puede ver en dos formas, esa historia. La primera, él murió matando miles de filisteos. Estamos hablando que acabó con un templo. A lo último Dios tuvo misericordia, le dio poder, le devolvió su poder que tenía y terminó acabando con miles de filisteos. Pero también está la otra perspectiva, y es la que yo les quiero entrar en razón a cada uno de nosotros. Sansón, teniendo uno de los dones quizás más atractivos posibles, el don de la fuerza, quizás también lo comparado al don de Salomón. Ya ahí vendrán los gustos, cuál don es más atractivo, el más bonito o el de mayor nivel. Pero lo cierto es que Sansón, teniendo ese don, lo botó a la borda. La Biblia no relata que él pecó una vez con Dalila, pecó 3 veces con ella. Fueron 3 veces que pecó. Entonces estamos hablando que a pesar que él tenía el don del espíritu, él cada vez que peleaba contra los filisteos, Dios lo usaba. Él no estaba viviendo en santidad con él. Y él es el máximo ejemplo de que sí se puede servir a Dios viviendo en pecado, pero no es conforme a la voluntad de Él. Es por eso que aquí dejo en claro, ser usado por Dios no es sinónimo de santidad. Que veamos a un hermano en un altar predicando, cantando, no significa literalmente que esté en santidad con Él. Continúo diciendo, los dones y milagros no garantizan la salvación y la aprobación divina, lo que venía diciendo hace un momento. Debemos tener esos conceptos muy claros, jóvenes. Escucha bien esto. Los dones es lo que venía diciendo hace un momento. El don que le dio Dios a Sansón, el Dios que le dio a José con los sueños. ¿Sí? Y el don que le dio a Salomón con la sabiduría. Y podríamos nombrar muchos más dones que el Señor entregó en la Biblia y también a los pastores, a los hijos de Dios que han venido transcurriendo con el pasar de los años. También nos ha dado dones. ¿Qué sucede con esto? Y es que lo que venía diciendo hace un momento,
eso no garantiza que nosotros vivamos con santidad y podamos ver la gloria de Dios. Si nosotros no vivimos con santidad con Él, puede llegar el mañana y no se nos haga raro que Él no nos lleve si nosotros no estamos en comunión con Él. Es un peligro realmente serio, que quizás se normaliza. No vivir en santidad con el Señor, no tener reverencia, no tener temor de Dios cuando deberíamos tener ese foco priorizado en nuestra mente. Me gustaría tener, ya pasamos un versículo bíblico, pero quedamos en los dones y los milagros. El segundo concepto, los dones y milagros no garantizan la salvación ni aprobación divina. Los milagros, para colocarles un ejemplo, es quizás ese hermano, esa hermana o un pastor, que es lo más común, que ore por un enfermo, que ore por una necesidad, que ore por un problema. Y Dios, al pasar del tiempo, lo termina usando y termina manifestándose la gloria de Dios. Es un don de milagros. Entonces, por eso la Biblia dice que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Es por eso que los ancianos tienen mayormente ese don de sanidad a la hora de orar por un enfermo. Es bíblico. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces yo le hago una pregunta a ustedes en esta noche. No importa que no me la respondan en el micrófono. Yo quiero que se la hagan internamente. ¿Qué tipo de vasos somos? ¿Qué tipo de vasos somos cada uno de nosotros? Me gustaría que esa pregunta se le hicieran en esa noche. Y aquí les voy a dar un poco de contexto. En el libro de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Nosotros vemos, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. No importa si ustedes la tienen en la Reina Valera o cualquier otra versión. La Biblia dice, en una casa grande hay objetos de oro y plata, y también otros de madera y de barro. Algunos tienen usos especiales, otros uso común. Y espero que la palabra especial y la palabra común la tenga ahí grabada, porque se le voy a preguntar un momento. Así sucede en la casa del Señor. Si uno se mantiene puro, puede tener un uso especial, consagrado y útil para el Señor, y listo para toda clase de buenas obras. Leyendo esto, la Biblia nos deja en claro que en la casa del Señor solo hay dos tipos de vasos. Estoy hablando de los hijos de Dios, ¿sí? En la casa del Señor solo hay dos tipos de vasos. Tú y yo, estas 17 personas que están aquí, somos vasos de Dios, pero solamente existen dos tipos de vasos, el común y el especial. La Biblia solamente enfatiza en el especial y dice, así sucede en la casa del Señor. Si uno se mantiene puro, puede tener un uso especial, consagrado y útil para el Señor, y listo para hacer toda clase de buenas obras. Joven, yo le pregunto a usted, ¿de verdad quiere ser un cristiano común? ¿De verdad quiere ser un cristiano que solamente va a sentarse en una silla porque sus papás son cristianos, porque le cae bien el pastor, porque le cae bien la iglesia? ¿De verdad, joven, tú vas a desperdiciar tu vida en Dios? ¿Vas a desperdiciar esa santidad que Dios te ha guardado a ti para tener mediocridad? Te pregunto porque es bíblico, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Solo existen dos tipos de vasos, el común y el especial. Y solamente los especiales son los que son usados por el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Solo hay dos tipos de vasos, no más. Aquí no me vengan con... No, es bíblico. Solo hay dos tipos de vasos. Hay dos formas de vivir el Evangelio. Hay dos formas de vivir en santidad con Él. Yo les digo algo, jóvenes, yo no creo que ustedes aquí estén sentados escuchándome aquí para ser un cristiano común y corriente. Que sale a la calle y ni siquiera la gente se pregunta, yo no sabía que tú eras evangélico, yo no sabía que tú eras cristiano, me tomaste por sorpresa. No es lo mismo que la gente te diga, usted es cristiano, a que te digan, uy, usted es cristiano. Son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. Es por eso que nosotros como hijos de Dios debemos prestar mucha atención a qué tipo de vasos somos. Si somos los del común o si somos a los que nosotros dejamos usar por la presencia de Cristo. El pastor Daniel Flores, yo lo decimos mucho, le estuve predicando en el norte hace unas semanas, norte de Bucaramanga,
Él decía una frase muy importante y es lo que quizás a nosotros nos afana y nos aparta de la presencia del Señor, nos aparta de ser vasos especiales. Él decía, porque en vano se afana el hombre acumulando riquezas sin saber quién las recogerá. En vano se afana el hombre viendo cuánto dinero consigue, cuánto trabaja, cuánto estudia y deja la presencia de Dios a su lado. Esa casa que tú tienes ahora, ese carro, esa moto, 80 años atrás no era tuya. Y 80 años después, y en 80 años no será tampoco tuya. Y no sabes si tus hijos la vayan a vender o no. Y sacrificas eso, sacrificas la santidad que Dios te ha dado por las cosas materiales. Y no vuelven un vaso común, un vaso que no marca la diferencia. ¿Por qué? Porque no hay fruto del Espíritu. Cuando tú hablas como cristiano, tú debes marcar la diferencia por las palabras que usas, porque lo dices con amor, porque lo dices para que los demás se salven, porque lo dices para que los demás aprendan, porque lo dices para que los demás puedan ver la gloria de Cristo reflejada en ti. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en la casa de Dios hay vasos de honra y de deshonra. Lo que decía hace un momento. Jóvenes, por favor, les voy a decir eso con mucho amor. Asegurémonos de ser jóvenes, por lo menos fríos o por lo menos calientes. De ser esos que son ferventes al servicio del Señor, o los que son sinceros. El pastor, ¿sabe qué? No le estoy sirviendo al Señor como debería. Tengo que hablar con usted. Tenemos que llegar a un acuerdo. No sé si dejar el cargo, pero tengo que hablar con usted, pastor. ¿Pero por qué, mijito? Porque yo no quiero ser un medio tibio. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Asegúrense de ser fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Y leyendo ese versículo no se nota tan bonito, ¿cierto que no? A los tibios los vomitaré de tu boca, de mi boca, perdón, dijo Dios. Creo que más claro e imposible puede haber sido el Señor en esa frase. Tú puedes servir, yo puedo servir, claro que sí. Pero si no lo hacemos con santidad, de nada esto sirve. Porque Dios a los tibios, a los que en una iglesia hace las cosas bien, no, fuera de ellas, no las hace conforme a la voluntad de Cristo, es aquí el problema. Y vea, hermanos, que lo que estoy diciendo acá, lo que dice la Biblia, mejor dicho, es algo realmente serio. La santidad no es algo negociable. La santidad no es algo que yo puedo negociar con Dios. Señor, el domingo prepara un lindo sermón y ahí arreglamos, ¿no, Señor? El evangelio no funciona así. Dios, vamos a la segunda carta. No, perdón, ya la habíamos leído. Dios demanda pureza. Escuche bien esto. Dios demanda de nosotros pureza y apartarse del pecado. Vea, ya la hermana aquí nos está compartiendo las pantallas. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vean ustedes mismos que no suena tan bonito ese versículo. Dios lo deja claro. Asegurémonos, hermanos, de ser transparentes ante la presencia del Señor. Entonces, Dios nos demanda a cada uno de nosotros, los que estamos aquí conectados, los 18 personas que están aquí, porque estas 18 personas que están conectadas, Joenis, Angie, Carolina, César, Daniel, Deilis, Gerald y Sofía, Hernández, todos, me disculpa si no lo menciono a todos porque me alargo, pero todos los que estamos aquí, si estamos aquí esta noche es porque queremos crecer. Queremos ser jóvenes que marcan la diferencia, que no se cansan de aprender de la palabra de Dios. Y gloria a Dios, los felicito. Y me felicito también a todos ustedes por estar aquí buscando la presencia de Dios. A ser jóvenes que den fruto a marcar la diferencia. A ser vasijas escocidas para su presencia. Entonces, vivir en santidad, nosotros como hijos de Dios debemos proyectarnos, tener una óptica de vivir en santidad como Jesús lo fue. Yo a veces, esto va a sonar un poco exagerado, pero a veces cuando yo veo un problema, cuando veo un servicio, algo que no me gusta, yo me pregunto, si Jesús estuviera en mis zapatos, ¿qué haría? Si Jesús estuviera en ese momento aquí al lado mío, ¿él qué haría? Es una pregunta que me ha ayudado muchísimo, porque la única forma de yo hallar esa respuesta es mediante la palabra de Él. La Biblia es la única forma en la que yo puedo poder entender, responder mi pregunta sobre esto. Es acá. Él es el que se encarga de uno de limpiar, de darnos sabiduría, de darnos entendimiento, de darnos palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Para eso está la Biblia, para leerla, no para tenerla debajo del bolsillo cuando vamos a dirigir o predicar o a cantar. De nada sirve, hermano. No seamos hipócritas. Hay poder en el nombre de Jesús.
Entonces, continúo diciendo, Él no vino aquí, siendo Él Hijo de Dios, siendo Él mismo manifestado en carne, no vino aquí para Él hacer lo que la buena voluntad se le placiera. No, Él también vino a cumplir la ley, Él también vino a ser ejemplo, Él también vino a predicar la palabra de Dios, Él también vino a cumplirla y sobre todo a morir por cada uno de nosotros, por pecados que tú y yo deberíamos pagar. Entonces, Él fue santo aquí en tierra, siendo Dios. Él no vino aquí porque yo soy Dios, hago lo que se me plazca, ¿no? Él cumplió la ley. La Biblia dice que Él pagó impuestos. Leamos la Biblia, iglesia. Él pagó impuestos también. Entonces, fíjese que Él no vino acá a hacer las cosas a su manera porque Él era santo, no. Él vino a cumplir su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos tomar ese ejemplo. De que porque ya soy servidor, hago lo que... No. Mantengamos la humildad, mantengamos la sabiduría, mantengamos el discernimiento en la palabra, a dar ejemplo. Mantengamos esa línea, esos límites. Gloria al nombre de Jesús. Aquí sí me gustaría que vayamos a un versículo bíblico en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13, y presten mucha atención a este testimonio, joven, porque de verdad quizás ese es el más fuerte o el que me gustaría que entráramos en conciencia en esta noche, porque es una historia bastante corta que nos habla cómo nosotros como hijos de Dios pueden llegar momentos realmente de vida o muerte, y si nosotros no vivimos en santidad con Él, la podemos pagar muy, pero muy caro. Entonces ya la hermana nos colaboró con el versículo, voy a leerlo aquí en mi pantalla, Hechos capítulo 19, versículo 13. Entonces, dice así la palabra de Dios. Pero algunos judíos, le di un poco de contexto, el apóstol Pablo estaba en Efesio predicando la palabra de Dios, en donde en ese terreno él bautizó alrededor de 12 personas, dice la palabra de Dios. Y él con el pasar del tiempo fue sanando a los enfermos, haciendo milagros, y fue muy conocido en Efesio por el testimonio, por cómo Dios lo usaba en esa tierra. Pero al mismo tiempo la Biblia relata en ese capítulo, en el versículo 13, que algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor. Escuche bien esto. Sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Versículo 14 dice que había 7 hijos de un tal Etseba. En la Biblia no da mucho contexto de ese señor. De Etseba no da mucho contexto. Dice que fue un judío jefe de los sacerdotes. No más. Los 7 hijos de él invocaron el nombre de Jesús contra espíritus malos. Y mire cómo termina esto. Vea lo que le respondió el espíritu malo a ellos, siendo hijos de sacerdotes, que tranquilamente pueden ser hijos de pastores, para dar un poco de contexto a la realidad. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Fuerte, ¿no? Duro. Yo tendría miedo que de aquí a mañana el enemigo me responda eso a mí. Yo conozco a Jesús, yo conozco a tu pastor, pero a ti no te conozco. Sería bastante fuerte. Que el enemigo, en un momento en donde nosotros necesitemos usar el nombre de Jesús, el enemigo se burla de nosotros porque no hemos vivido en santidad con él. Por eso es que el nombre de Jesús no basta con invocarlo, también importa quién lo dice. Por eso los pastores tienen la potestad de invocar el nombre de Jesús, porque si hay una persona santa que debería vivir en santidad con el Señor, son ellos. No tanto por el título de pastor, sino la vida que ellos han entregado. Ellos literalmente viven para Cristo. Es por eso que ellos tienen esa autoridad, invocar en el nombre de Jesús. Y por eso la Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en todo el mundo. Nosotros recibimos poder. Y es por eso que cada uno de nosotros debemos asegurarnos de ello. De vivir en santidad con Él, para que cuando llegue el momento de invocar el nombre de Jesús, la gente no tenga que llamar al pastor, tenga que llamarte a ti, joven, a ti. Diga, no, el pastor está ocupado, pero llamemos a Daniel, llamemos a César, llamemos a Joenis, llamemos a Jaramillo, que él también es un hijo de Dios.
Él también puede, Dios también lo puede usar. Bendito sea el nombre del Señor. No, no siempre es el pastor, Dios también nos quiere usar a nosotros, si nos guardamos para Él. Gloria al Señor. Entonces, en ese caso, un ejemplo bastante, era debido a muerte. Literalmente eran espíritus malos que le estaban atacando a los hijos de Seba. Pero en realidad, nosotros podemos encontrar hermanos. Escuche bien eso porque a mí me pasa muchísimo, porque por la gracia del Señor estoy de líder de jóvenes en misión juvenil en la cumbre y me toca delegar hermanos, siervos. Y a veces me toca y decirle, hermana, colabórenos con la oración. No, hermano, no, que lo haga fulano de tal. Y el otro, no, que lo haga fulano de tal. Hermano, es una oración. No, fulano de tal. Hombre, uno entiende, yo entiendo que a uno le puede dar nervios. Sí, yo a veces estoy predicando y a veces se me traba la lengua, por ejemplo. O sea, es normal, pero no siempre es por nervios. A veces porque hay siervos que están ahí, al lado de nosotros, y no están viviendo en santidad con Él. Y ya saben que ni siquiera Dios los va a usar en una oración, porque no están en santidad con el Señor. Y ellos saben que si van a orar así como están viviendo, Dios no los va a usar. Entonces sí, hay un temor, pero hay falta de acción. Acción a vivir santo, a vivir con santidad, a vivir para Él, que todo lo que salga de nuestra boca, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro cuarto, cuando nadie nos ve, también vivamos en santidad con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Dios también quiere eso, llegar a lo más profundo de nosotros para poder cambiar nuestra vida. Él no quiere que seamos cristianos de papel, que la gente te vea con un papel diciendo ministerio y no sé qué. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Pero Dios quiere más allá, Dios quiere otro nivel. Dios quiere llegar a lo más profundo de ti, a lo más profundo de nosotros, para poder que la palabra de Dios se refleje en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que predicamos, en lo que la gente habla de uno. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí venimos a otro apartado. Honrar a Dios con el testimonio. En Proverbios capítulo 10, versículo 1, Proverbios capítulo 10, versículo 1, dice, el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Nosotros como hijos de Dios somos responsables por nuestras acciones. Sin importar la edad que tú tengas, no, yo tengo 15 años. No, pero ya eres bautizado, ya eres consciente de que eres un hijo de Dios. Y todo lo que nosotros hagamos tendrá consecuencias. Por eso dice en el libro de Eclesiastés, palabra más, palabra menos, resumiendo, el mensaje más importante que dice el libro. ¿Tú puedes fornicar? Sí. ¿Tú puedes pecar? Sí. ¿Tú puedes hablar de tu prójimo? Sí. ¿Tú puedes acostarte con la mujer de tu hermano? Sí. Tú puedes hacer todo eso. Pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Recuérdalo. Sobre todas esas cosas que tú haces en ese mundo, en lo terrenal, en lo que el pastor no te ve. No, es que es una hermana de una congregación, de por allá lejos, no creo que nadie se dé cuenta. Ay, listo, nadie se da cuenta, pero hay una arriba que sí lo ve. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, jóvenes, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que rendirle cuentas a Él. Vea, la semana pasada falleció un hijo de un pastor de Barranca, si no estoy mal, Distrito 30, muy conocido, ya la mayoría tuvo que haberlo conocido la noticia porque se hizo muy viral en redes sociales. Y a mí me llamó la atención algo, ojalá que entre nosotros, no es por criticar a nadie, ya le voy a explicar el por qué. La mayoría de fotos que yo lo veía él, que se veía él sirviendo, yo lo veía en púlpitos, se veía en púlpitos, en altares. Lo veía con pantalón y tenis y camisa igualita a esa, de colores, manga corta. Yo no soy la persona de juzgar a las personas por su apariencia. No me parece justo, no me parece coherente. Y tampoco la ropa juzga la santidad de una persona. Pero a mí sí me han enseñado, el hermano David Sanguino, un hermano que yo quiero mucho en la cumbre, me ha hablado sobre la importancia de tener reverencia. Tú y yo, como hijos de Dios, en un altar, en donde sea, debemos estar bien vestidos. Es más, yo aquí como estoy me siento tan mal vestido. Debería estar por lo menos manga larga, siento yo en mi corazón. Pero bueno, no me dio el tiempo, Dios sabe. Pero hay cosas más importantes que nosotros debemos prestarle atención. Yo voto que él se haya podido ir con el Señor. Yo voto, no, nunca lo conocí, pero yo voto que él haya podido ser salvo y su alma está esperando hasta la venida del Señor. Yo voto que sí. Pero la reflexión, jóvenes, nosotros
no sabemos hasta cuándo el Señor nos quiera llevar. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Y te pregunto, ¿hoy estás en santidad con el Señor? ¿Quién se esperaba que ese muchacho se iba a morir así, tan joven? Nadie. Fue un golpe duro para la iglesia. Lo velaron aquí en la central de Bucaramanga porque fue un golpe muy duro. ¿Quién se iba a esperar que un siervo de que tocaba el piano iba a fallecer? Pero tú vienes en santidad con él. Tú y yo ya estamos listos para la venida de él. No pensemos que porque somos jóvenes ya tenemos la santidad asegurada. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Tengamos eso muy claro, iglesia, no por miedo, temor a Dios. No estamos adorando a un Dios pintado en la pared. Estamos adorando a un Dios todopoderoso, que así como es amor, es fuego consumidor. Bendito sea el nombre del Señor. Como hijos de Dios, nosotros, la mejor decisión que podemos hacer, escuche bien esto, la mejor decisión, la mejor, sin lugar a dudas, es que el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, reflejen la educación, el amor de al Dios que nosotros servimos. Voy a contar un testimonio bastante bonito en las unidades en la universidad. Era una semana antes de la semana de parciales, era una exposición, era la nota del 30%. Y era exposiciones, ¿sí? Entonces, en esas exposiciones era un grupo de 5, había 4 mujeres, yo era el único hombre. Las compañeras me dijeron, Chino, ¿usted qué sabe expresar, sabe exponer? ¿Qué es el último y cierra la exposición? Yo dije, listo, no hay problema. Ellas iniciaron, ellas hicieron la mayor parte del contenido, yo más que todo un temita y cerré. Finalizada la exposición, escuche bien esto, finalizada la exposición, la profesora me dijo, oiga, lo felicito, Jonathan, se expresa bien, sabe explicar el tema, habla claro, se sabe entender, su lenguaje corporal, ¿sí? Yo estaba callado y es normal, sí, lo básico. Hasta que una compañera alzó la mano y dijo, no, profe, es que él es pastor. Yo le he visto predicar la palabra. Y todos se me quedaron así, todos se me quedaron mirando. Hay testigos que dicen que yo me puse verde, otros que me puse rojo, no lo sé. No me miré al espejo en ese momento. Pero fue algo bastante fuerte porque fue una compañera que ni yo no trataba, pero ella dijo, es que él es pastor, profe, él es pastor. Yo le hizo predicar la palabra, él, sí, no se sorprenda, profe. Yo me puse pálido. Yo no vengo a decirles, no, sí, profe, en el nombre de Jesús soy un hijo feliz de servir al Señor Jesucristo. No, ni una palabra salió de mi boca. Me puse pálido, dejé que mis emociones me ganaran. Y la profesora dijo, siéntese, muchachos, siéntese todo. Y nos sentamos. Finalizaba la clase, seguía y me acerqué a ella para que me entregara las notas. ¿Cómo no fue? Pues sabía que me iba bien, pero no fue cuánto saqué. Ella me dijo, Jonathan, lo felicito. Lo felicito porque usted se nota que no son de los cristianos que van allá a perder el tiempo. Y yo todo orgulloso, todo feliz, todo contento, llegué a mi casa con una sonrisa, mejor dicho, con el ego por las nubes. Pero esa noche, escúchelo bien, no estaba durmiendo bien. Eran la 1 de la mañana y me levanté, porque no podía dormir bien. Y decía, pero Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque no logro dormir. Y claro, yo me estaba diciendo, ese no es el mensaje que tú quieres que te lleves. Ese es el mensaje que yo no quiero que te lleves. De orgullo, de que todo eras tú. No. La última frase que dijo la profe es la que yo le comparto a ustedes. Jóvenes, asegurémonos de que nosotros no seamos personas que van a asistir al culto, a calentar una banca. Que nosotros no somos cristianos que van a perder el tiempo. Que nosotros no somos hijos de Dios que van a calentar una banca porque los papás son cristianos y ya. No, marquemos la diferencia. Qué bonito fue que mi compañera se haya dado cuenta. Yo ni sé cómo se llama, pero si, no sé cómo se enteró que era cristiano, que no sé cómo me vio predicando, no lo sé. Pero qué bonito que el fruto del Espíritu Santo hable por ti. Es hermoso. Yo pensé que iba a dormir como una nube, o sea, relajado, pero no, Dios me dijo, yo quiero que entiendas el mensaje que te quiero dar y quiero que lo compartas. Y eso es lo que estoy haciendo en esta noche. No seamos jóvenes, mediocres. Dios tiene cosas grandes a cada uno. Nosotros no nos imaginamos eso. Pero mantengámonos fieles al Señor.
Él sabe nuestras luchas, Él sabe que no siempre nosotros estamos caminando rectamente, pero Él te dice, mijito, no pasa nada, no pasa nada, yo estoy contigo, así sea lento, pero yo estaré contigo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios no quiere ver jóvenes atados, jóvenes que pareciera que no existieran. Dios quiere usarte, joven. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere que seas testigo de este poderoso evangelio. Dios no te quiere ver siendo un evangélico del montón. Él quiere verte allá arriba, aleluya. Asegúrate de tú tener integridad con Él, que Él se encargará de ponerte en altos celestiales. Asegúrate de orar, asegúrate de evangelizar, dice ese compañero de por allá, que nadie te ve, absolutamente nadie tiene idea, pero Dios sí, y el tarde o temprano te pone en tu lugar. No seamos jóvenes que veamos a nuestro hermano de al lado y lo vemos predicar y nos quedemos ahí. No, tú también puedes ser usado por el Señor. No te quedes viendo cómo los demás se quedan ahí sirviéndole al Señor y tú ahí sentado. No, tú también tienes dones. Asegúrate de llenarte del Espíritu Santo y el tarde o temprano te dará palabra, te dará poder, te dará espíritu, te dará testimonio tú para ser testigo a los demás. Yo jamás pensé predicar el evangelio en otros lugares, yo jamás pensé predicar el evangelio en una universidad, jamás lo imaginé en mi vida. Yo pensé que el evangelio era lo más aburrido que existía en esta tierra. Más equivocado no podía estar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, jóvenes, ya para finalizar, que el tiempo ya se me está acabando. Nosotros, como hijos de Dios, debemos tener algo claro. Debemos ser quebrantables ante Dios, pero al mismo tiempo inquebrantables ante el mundo. No seamos jóvenes orgullosos. No seamos jóvenes que porque ya sé servir, ya sé predicar, ya sé cantar, ya sé tocar el piano, ya sé hacer muchas cosas. Nosotros no tengamos un momento de quebrantación, un momento de decirte, Señor, tú sabes que tengo luchas, lléname de tu gloria, lléname de tu presencia, quiero ser testigo de tu poder, no quiero quedarme ahí, quiero marcar la diferencia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Me gustaría esta noche hacer una oración, ya cerrando mi tablet, bendito sea el nombre del Señor, hacer una oración. Yo siento que aquí hay jóvenes con luchas. Yo también, por supuesto que sí, yo también tengo luchas. Ser un predicador del evangelio, un evangelista no es algo fácil, es un gran peso. Pero yo puedo asegurarle a cada uno de ustedes que vale completamente la pena. Vale completamente cada peso, cada minuto que tú le sirvas al Señor, que le predicas ese evangelio a ese compañero, a ese amigo, a esa amiga, que tú le dices, Señor, tú sabes que yo no soy el más preparado, pero Dios se encarga en capacitarte, en darte palabra. Aleluya. No nos cansemos de buscar la presencia del Señor. No nos cansemos de decirte, Señor, tú sabes que no soy perfecto, pero yo quiero ser una vasija escogida para ti. Aleluya. Nuestra lucha contra la carne va a ser eterna. Ya para finalizar, recordemos una cosa. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra nuestro hermano de al lado, nuestra compañera, nuestro vecino. No, esa no es nuestra lucha. La Biblia dice que contra potestades, gobernantes de huestes de maldad, contra principados que se levanten contra nosotros. Aleluya, pero cuando venga eso tú puedas decir, Jehová está conmigo como poderoso gigante, los que me persiguen no prosperarán, aunque ande en valle, zombie de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo, tu vara y tu callado me fundirán aliento, haré esa mesa delante de la presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, Señor, hay poder. Aleluya, somos destinados, Señor, a vivir para ti, a dar fruto, a ser llenos de tu espíritu, a ser testigos de tu poder, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades, pero aquí hay una juventud, Señor, que quiere llenarse de su gloria, de tu espíritu. Estos jóvenes, Señor, que tú sabes que quizás no son muchos, pero que estos 19, que estos 20 personas, 19 jóvenes, tengan claro la importancia de vivir santo para ti, aleluya. Oh, santo eres, Señor Jesús, tú conoces, Señor.
Tú conoces nuestras luchas, pero aquí estamos ante tu presencia para seguir aprendiendo, seguir capacitando, seguir llenándonos, seguir dando fruto de tu espíritu, aleluya. Que donde tengamos que servirte, Señor, tú nos uses. De alguna u otra manera, tú te encargarás de ponernos en el lugar indicado y nosotros estar listos de llenarnos de tu poder. No importa el momento, no importa el lugar, no importa la circunstancia, no importa las luchas, no importa quién hable mal de nosotros, Señor. Tú estás con nosotros como poderoso gigante, aleluya. El mismo Dios de Israel, el mismo Dios que estuvo allá libertando al pueblo de Israel, Señor, es el mismo Dios que nosotros creemos, el mismo Dios que pase todo el tiempo que sea necesario, tú serás el mismo. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, como tú, Señor, no hay nadie. Oh Santo, eres tú, Señor Jesús. En tu poderoso nombre, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu espíritu, siendo tú rompiendo cadenas de tormento, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Bajo tu poderoso nombre, Señor. Amén y amén.